Hola a todos y muy buenas noches. Bienvenidos a Money and Markets, un programa en el que vamos a intentar, poner un poco de luz y un poco de información independiente sobre lo que ocurre en los mercados monetarios, lo que ocurre con el mundo del dinero y su impacto en los mercados. Es muy importante, desde mi punto de vista, recordarle a los ciudadanos que cuando estamos hablando de mercado, estamos hablando literalmente de cantidad y coste de dinero. Y en el debate político, el debate económico, se intenta llevar todo el argumentario a cualquier otro entorno que no sea el de qué es lo que está pasando con la masa monetaria, qué es lo que está pasando con los agregados monetarios y qué está pasando con el coste del dinero. Hoy vamos a empezar este programa, esta andadura, con un tema que considero absolutamente clave. Estamos al borde de una nueva crisis energética, pero mucho peor que la anterior. Vamos a analizar algunos de los elementos que han pasado en los últimos años y los errores que se han podido cometer en política energética. Verán, la política energética tiene que estar orientada a tres pilares fundamentales. Lo sabemos todos los ciudadanos. El primero, y por supuesto el más importante, es la seguridad de suministro. No existe política energética si entramos en cortes de suministro o en apagones o en racionamiento. También, por supuesto, la competitividad. Darle a los ciudadanos una fuente de energía abundante y, a la vez, asequible es clave para el progreso económico. No existe la industria, no existe el consumo, no existe el progreso sin energía abundante y competitiva. El tercer pilar, por supuesto, es el respeto al medio ambiente. El gran problema de la Unión Europea en particular en los últimos años ha sido intentar diseñar una transición energética desde la burocracia política sin contar con los que realmente saben cómo llevar a cabo los cambios tecnológicos que se necesitan para mejorar en seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente. La Unión Europea ha puesto en marcha un proceso de descarbonización y de transición energética que claramente está mostrando grandes debilidades y probablemente genere mayores problemas a medio y largo plazo. No ha habido jamás en la historia de la humanidad una transición energética que se haya llevado a cabo por decisión política y mucho menos una transición energética en la que la alternativa que aparece sea más cara, menos abundante y menos flexible que la previa. Claro, el aceite de ballena no fue sustituido por el petróleo por una cuestión de amor a las ballenas o por una cuestión de decisión política, sino porque el petróleo era mucho más fácil de transportar, de almacenar y de producir y, por supuesto, más barato. La importancia de que la transición energética venga desde la tecnología, la competencia y la innovación es absolutamente clave. En el momento en el que en la Unión Europea, también en Estados Unidos, con las últimas medidas políticas, lo que se hace es ponerle trabas a la seguridad de suministro y la competitividad y además se le ponen trabas a la inversión en las energías que son necesarias para llevar a cabo ese complejo proceso que es el de transición. Transición no significa en una hoja de Excel pasar de A1 a A2, que parece muchas veces lo que quieren hacer los burócratas. Transición es ir poniendo en marcha los mecanismos para que las tecnologías nacientes sean competitivas y además abundantes en un entorno en el que no entremos en crisis energéticas. Y se ha hecho lo contrario, se ha empezado la casa por la ventana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Unión Europea? Nos enfrentamos a escasez de diésel, entre otras cosas, por haber cerrado el 30% de la capacidad de refino de nuestros países.
Nos enfrentamos a escasez y a una crisis energética por haber decidido inconscientemente cerrar centrales nucleares, prohibir el desarrollo de nuestros recursos naturales y prohibir también la capacidad de generar gas natural, que es un elemento absolutamente esencial en una transición energética. No existe la descarbonización sin nuclear y sin gas natural. No existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que lo que se consigue es lo contrario a lo que se finge proteger. Alemania, con más de 150.000 millones de subvenciones a las energías renovables, hoy consume más carbón que lo que consumía hace unos años. No solamente eso, sino que entre carbón y lignito, que en realidad es lo mismo, es prácticamente el 40% del mix energético de Alemania. El haber cerrado las centrales nucleares ha sido un error absoluto por parte de Alemania. Pero no podemos olvidar también el error de ignorar que las renovables necesitan toda una cantidad de metales que se tienen que minar. Algunas veces cuando hablo con personas del entorno político pareciera que la solar y la eólica se producen cantando canciones de John Lennon. Se necesita mucho más cobre y si eso hay que minarlo. Se necesita mucho más aluminio, se necesitan muchas más tierras raras, níquel, cobalto, litio, hay que minarlo. Se necesita multiplicar por hasta 7 veces la minería que ahora mismo se está dando para poder llevar a cabo una transición a vehículos eléctricos y para llevar una transición a energías renovables. Y tenemos que ser conscientes que incluso con los objetivos que ha introducido la Unión Europea, que son prácticamente imposibles de conseguir de una manera, como decía, de seguridad de suministro y competitiva, tenemos que entender que incluso después la economía mundial va a continuar necesitando energías fósiles, va a continuar necesitando petróleo, va a continuar necesitando gas natural y va a continuar necesitando carbón, aunque sea en menor medida. No podemos pensar de verdad que vamos a tener un entorno de seguridad de suministro y competitividad sin energías de respaldo. Y las energías de respaldo, ante una evidencia que es que las tecnologías renovables son volátiles e intermitentes, van a ser siempre aquellas que pueden funcionar un 100% o prácticamente un 100% del tiempo, energías de base. Estamos hablando de nuclear, estamos hablando de gas natural. Claro, cuando la Unión Europea y Estados Unidos ahora introduce restricciones, penalizaciones, limitaciones, prohibiciones al desarrollo de sus propios recursos naturales y al desarrollo de energías de base que permitan que la transición sea cómoda y que además se genere energía cuando la volatilidad y la interrumpibilidad de las energías renovables no funciona, entonces lo que tenemos es un grave problema porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Fijaos, en muchas ocasiones se escucha que el objetivo es tener independencia energética, pero el concepto de independencia energética no existe, es falso. Todo el sistema energético global está interconectado. No se puede pensar en independencia energética desde un punto de vista autárquico y mucho menos cuando se niega el desarrollo de los propios recursos naturales. Porque, claro, se intenta reducir la, entre comillas, dependencia del gas natural ruso de la Unión Europea y lo que se consigue llevando a cabo estas políticas es depender mucho más de China por las tierras raras, por la minería, etcétera, y además continuar dependiendo de Rusia, por supuesto, por una sencilla razón. Hemos visto en los últimos tiempos cómo los gobiernos se han dado cuenta que no pueden simplemente poner puertas y eliminar a un suministrador clave por cuestiones políticas y geopolíticas.
Sobre todo, no se puede poner puertas y eliminar a un suministrador clave en un entorno en el que además nos disparamos en el pie, eliminando la posibilidad de generar energía por nuestra parte. La realidad, por lo tanto, del sector energético es que siempre ha sido cooperación, siempre ha sido inversión, inversión disruptiva, tecnología, destrucción creativa y competencia. En el momento en el que se sustituye por subvención y políticas impuestas desde el sector burocrático, lo que termina generándose es lo contrario a lo que se busca conseguir. Se termina retrasando el proceso de transición energética, se termina retrasando el proceso de mejora de los procesos industriales, etcétera, y se termina también aumentando la dependencia de aquellos países a los que se ataca. No tiene ningún sentido, por otro lado, introducir un mensaje casi paternalista por parte de los políticos de decirle a los productores de los países petroleros: ustedes están haciendo un producto que nosotros no vamos a querer dentro de 7 años, pero hasta entonces están miles y miles y miles de millones anuales para generar esa energía para nosotros que después vamos a rechazar. Es, por supuesto, una oferta que nadie va a aceptar. La realidad es que todo el mundo está trabajando por un entorno en el que los pilares de respeto al medio ambiente, de mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, de acceso al suministro de manera abundante y de competitividad mejoren. No existe en el mundo ningún país que esté intentando que eso no funcione. Lo que se está haciendo en la Unión Europea es una visión paternalista y equivocada, en la que además lo más peligroso es que se ha ignorado a las empresas y a las industrias que realmente son capaces de generar las soluciones. Las soluciones, por supuesto, podrán venir de más baterías, pero más baterías necesitan muchísimo más minería de litio. No existe ninguna solución energética en el mundo a los retos de descarbonización y a los retos de medio ambiente, suministro y competitividad que no venga de mucha mayor minería y mucho mayor cooperación. En el momento en el que se introduce el proteccionismo y la autarquía, siempre se termina con una crisis energética mayor a la que se intentaba prevenir. Y nos enfrentamos a un invierno complicado. Nos enfrentamos a un invierno complicado porque la crisis energética de la Unión Europea se ha cerrado en falso por 3 factores que no tienen absolutamente nada que ver con la política de los países. El primero ha sido un invierno del año 2022 mucho más suave de lo que se esperaba. El segundo ha sido monetario, hablaremos mucho de esto en este programa. Subidas de tipo, contracción monetaria, de tipos y contracción monetaria supone menor cantidad de dinero, supone, por lo tanto, materias primas relativamente más baratas en dólares. Es decir, ha sido un viento de cola monetario adicionalmente a un invierno mucho más suave. El tercer factor ha sido una China que empezaba a remontar después de la política de COVID-0. Pero claro, China no va a estar importando menos materias primas a medio plazo de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? La realidad es que China continúa con sus propios objetivos y además sus propios objetivos son clarísimos. No solamente es continuar con la descarbonización, la inversión en renovables como líderes que son, etcétera, sino también garantizar el suministro y por eso continúan consumiendo el carbón necesario para garantizar la calefacción y el aire acondicionado cuando es necesario. Es absolutamente clave entender que la crisis energética europea se ha cerrado en falso y que ahora nos enfrentamos a un invierno en el que viene el problema de haber cerrado todavía más centrales nucleares, que es para alucinar. Segundo, el problema de no haber alcanzado acuerdos de medio y largo plazo con los productores de gas natural para mantener el suministro en un mercado como es el de gas natural licuado, que es un mercado extremadamente frágil y muy dependiente de la demanda china. Ojo, y además
nos hemos olvidado de la importancia de minar aquellos metales y minerales que necesitamos para esos objetivos. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que nos enfrentamos, porque el problema de la crisis energética europea es autoinfligido, porque se sigue ignorando a las empresas que invierten. De hecho, se les penaliza con muchos más impuestos, cuando lo que debían estar ahora es permitiendo que inviertan mucho más para esa seguridad de suministro y esa transición energética. Es un grave error y el objetivo, por supuesto, es mostrarlo, porque si no lo mostramos, después la única manera en la que la burocracia solventa el puzzle de los errores de planificación con la realidad de la economía es imponiendo la represión a los ciudadanos, es decir, imponiendo restricciones de consumo, imponiendo restricciones de suministro e imponiendo, por supuesto, muchos más costes en una energía, la de la Unión Europea, que está llena de impuestos. Bienvenidos a Money and Markets. Vamos a seguir hablando de energía. Y para hablar de energía, para hablar de petróleo, para hablar de materias primas, siempre es un gusto para mí charlar con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy contento, Daniel, de estar contigo y otra vez en televisión y nada, un placer, como siempre. Bienvenido a Money Markets. Muchas gracias. Bienvenido a Money and Markets, que estás en tu casa. Hemos tenido un periodo entre mayo de 2022 y mayo de 2023 de fuerte contracción de todo el complejo de materias primas. Las materias primas han empezado a rebotar desde mayo hasta ahora y el sector energético parece que empieza a respirar un poco en los mercados. ¿Cómo ves tú el entorno primero general, ¿no? Y después, pues, y ya vamos charlando sobre cómo vemos las cosas? Bueno, pues yo creo, Daniel, que yo he estado contigo más de una vez, ¿no? Y te dije que apostaba por el petróleo, ¿no? Y creo que un barril de petróleo por encima de $100 es algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Yo creo que la energía ha sido el sector más penalizado, ¿no? En los últimos, bueno, sobre todo los costes industriales de muchas empresas, ¿no? Ha sido el sector más, y ahora el sector más penalizado, y ahora se han puesto a demandar mucho, ¿no? Tenemos un mundo que necesita 100 millones de barriles de petróleo para poder funcionar correctamente. Y que no tiene tanta producción, porque la producción de petróleo no es apretar un botón y ponerte a producir petróleo, ¿no? Estamos en un mundo donde incentivar el petróleo es como pecado, ¿no? Claro. Y eso es muy complicado, ¿no? Y entonces lo que yo pienso es que vamos a tener problemas de precios o constricción en la oferta a futuro seguro, ¿no? En todas las materias primas. A mí lo que realmente me preocupa es que, claro, hemos tenido un entorno de bajada al unísono de todas las materias primas, pero desde el punto de vista de los fundamentales, en el lado de la oferta, se estaba creando un problema muy importante. Primero, 600.000 millones de dólares anuales de infrainversión en petróleo y gas, por eso que tú comentabas, parece que es anatema invertir en petróleo y gas cuando son, sobre todo, es que sin gas natural no hay transición energética. 600.000 millones de dólares de infrainversión, y además un entorno en el que los problemas geopolíticos se añaden. Lo que a mí me preocupa es que desde el punto de vista de los políticos piensen, bueno, el petróleo se puede ir a 100, se puede ir a 120, pero claro, es que si el petróleo llega a $120 por barril, como ya ocurrió en mayo de 2022, ahí entra de manera salvaje la destrucción de la demanda, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que se intenten solventar los problemas desde una crisis de demanda en vez de desde la inversión, ¿no? Claro, y además es que bueno, pues el petróleo es uno de los componentes importantes a la hora de evaluar la inflación, ¿no? Tú sabes que hay una correlación muy alta entre el petróleo y los índices y las bolsas. Pero sobre todo el problema que tenemos de inflación no viene,
o a lo mejor los políticos puede que lo enmascaren con el problema del petróleo y no va a ser el petróleo, lo que hay es un exceso de liquidez en el mercado. Y el petróleo también, claro. El petróleo también es un factor monetario. Efectivamente. Muchas más unidades de dólares yendo a un activo refugio, ¿no? Es decir, los inversores, no es que el precio del petróleo suba, sino que los inversores ponen más dólares en petróleo o en gas o en lo que sea para protegerse de la inflación. No es que el petróleo genere la inflación, ¿no? Así es, y me preocuca un poco que el hecho de que el precio del petróleo se vaya por encima de $100 sirva como cortina de humo para la política en general y enmascarar un problema que tenemos de inflación a nivel de oferta monetaria. Por culpa del precio del petróleo, que no es culpa del precio del petróleo, sino que hay un exceso de liquidez en el sistema. Ya sabes que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Sí, efectivamente. Y los gobiernos, cuando baja la inflación, siempre es gracias a ellos, pero los gobiernos cuando sube la inflación, ya lo has visto, está este último dato aquí en España, ¿no? Inmediatamente te dicen que es por culpa de la guerra de Ucrania, del petróleo, de no sé qué y de no sé cuántos. Para los que nos estáis viendo, que lo sepáis, los precios agregados no suben si un precio unitario sube, el del petróleo, y la cantidad de dinero es la misma. Si la cantidad de dinero es la misma y sube el precio del petróleo, hay menos dinero para pagar el resto de los activos y lo que habría sería precios subyacente, no una inflación subyacente del 5 y pico. Pero es muy importante eso que dices, Daniel, porque una cosa es un cambio en el precio relativo de un bien o un servicio con respecto a las unidades monetarias que hay en el sistema y otra cosa es un cambio generalizado de precios hacia abajo con respecto a hacia arriba con respecto a la inflación, ¿no? Y eso es porque la divisa pierde valor porque hay un exceso de liquidez en el sistema, ¿no? Claro, por eso tiene Suiza una inflación muchísimo más baja. Que acabo de volver de China, la inflación en China es bajísima cuando importan más petróleo, más gas, más carbón. Eso es, porque es una cuestión, como lo has dicho tú antes, monetaria. En esta coyuntura es fundamental el oro, claro. Que sí. Ahí está. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque mucha gente cuando escucha la palabra materias primas, mucha gente dice, bueno, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de carbón, estamos hablando de gas natural, etcétera, pero claro, un factor esencial en la inversión para protegerte de la inflación son los metales preciosos. Correcto. En ese entorno que tú ves de un petróleo que sube por esa relajación monetaria que estamos viviendo, más los factores de oferta y demanda que hemos comentado, el oro se está comportando de una manera diferente a la que normalmente se le estima, ¿no? Mucha gente dice, bueno, cuando sube el dólar, baja el oro, y cuando baja el oro y cuando baja el dólar, sube el oro. Y sin embargo, el dólar está subiendo y está subiendo el oro también, ¿no? Claro, porque al final pues los inversores a corto plazo buscan refugio y a corto plazo buscar refugio significa ir a por el dólar, ¿no? Si hay una inflación mundial, pues qué menos que refugiarte en el pasivo por excelencia o la moneda fiat por excelencia que es el dólar, ¿no? Pero el oro está actuando como antidólar en tanto en cuanto yo creo que hay una buena parte del mercado que no se fía tampoco del dólar a largo plazo y sabe que más tarde o más temprano tiene que perder todo su poder adquisitivo y es lo que va a pasar en los próximos 15 años o 20 años. Yo creo que hemos acelerado el proceso, ¿no? Ahora una divisa tardaba, un dólar, por ejemplo, fuerte, tardaba 35, 40 años en perder el 70% de su valor y ahora va a reducirse a la mitad. O sea, en 20 años la moneda fiat va a perder casi todo su valor porque los bancos centrales están estimulando el gasto público, creando inflación todo el rato, ¿no? Eso es muy importante, lo que tú estás comentando, porque claro, la gente cuando dice sube el dólar, claro, el dólar sube relativo a otras monedas fiduciarias. Exactamente. Claro, pero el dólar en sí mismo está perdiendo poder adquisitivo. Eso es. Yo estuve hace poco en Argentina, ¿no? Sí. Y me decían, no, es que el dólar ha subido mucho. Y le digo, no, el dólar no ha subido mucho. Lo que pasa es que el peso se ha hundido. Eso es. En ese entorno de aceleración de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas, empezando por la Reserva del Mundo y siguiendo a las más débiles, claro, las materias primas en dólares y también en cualquier otra de las monedas fiduciarias continúan revalorizándose. Exactamente. ¿No? Y ese es un riesgo, desde luego, para las economías que dependen, bueno, para empezar, la eurozona, que se pone la medalla de que no ha entrado en recesión, Eso es mentira.
la eurozona, si mentira. llega a tener el precio del petróleo a los niveles de mayo de 2022, el precio del gas a mayo de 2022, no es que estaba en recesión, estaba en depresión. Sí. No. Sin duda lo de la eurozona nos van a vender la moto, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que Europa no va a poder aguantar este proceso inflacionario y vamos a entrar en una recesión, si es que no bueno, estamos ya en una recesión, ¿no? Pero que probablemente vaya peor. Y en cuanto dices, con respecto a lo que has dicho, Daniel, es que las commodities tradicionalmente han sido dinero por excelencia y han sido sustitutos monetarios con respecto a la moneda fiat, que es deuda, ¿no? Y entonces, fíjate, la sal, el salario, ¿no? La sal viene de ahí, pues no recuerdo yo ahora, pero el cobre también ha sido... El cobre, el aluminio, todo ha sido dinero, ¿no? Y dentro de todas las materias primas, pues la que más se ha elegido históricamente es el oro, ¿no? Claro. Y el oro funciona como protector ante la desconfianza que los inversores tienen de que un banco central sea capaz de generar tipos de interés reales positivos, que eso es el comportamiento normal si tú vas a prestar un coste de oportunidad por prestar una moneda fiat a futuro, pues exiges una indemnización por ese préstamo, ¿no? Claro. Pero si no es capaz esa moneda de darte esa indemnización porque no hay confianza en ese pasivo financiero, entonces el mercado, el ser humano, va a ir rápidamente al dinero que cree que es más seguro en ese sentido. Claro. Y eso siempre ha sido históricamente el oro. Claro. Y las materias primas que, como tú bien decías, claro, en muchas ocasiones han sido dinero. De hecho, no sé si lo sabes, pero bueno, seguro que lo sabes, pero por ejemplo, cuando el petróleo desplazó al aceite de ballena, en muchas ocasiones las transacciones financieras en préstamos que no se podían llevar a cabo con la rapidez y con la complejidad que tenemos ahora, se llevaban a cabo llevando petróleo, llevando crudo en Estados Unidos como garantía, como colateral. De hecho, en los países asiáticos se utiliza muchísimo el cobre y muchísimo también el oro como colateral. Cuando tú ves el efecto macroeconómico de las materias primas y de la energía sobre la economía, uno de los factores esenciales estos últimos años es que estamos hablando de que no entramos en recesión, pero estamos en una depresión del sector industrial, 30 meses en contracción en los países más importantes de la eurozona. ¿Qué vamos a hacer con el sector industrial con una situación como la que estamos delineando? Bueno, y además el sector industrial ha sido el más perjudicado por los costes energéticos, ¿no? Claro. Yo creo que el sector industrial ahora hay que mirarlo con cierta cariño, ¿no? Porque yo creo que está muy barato en Europa en general, ¿no? Para poder tomar posiciones. Pero si bien es cierto que Europa, que tira mucho del sector industrial, porque no tenemos sector tecnológico prácticamente, porque Estados Unidos se lo lleva prácticamente todo, pues yo creo que puede ser una buena oportunidad para invertir en el sector industrial ahora, ¿no? Sí. Hombre, yo te voy a dar, digamos, aquí vamos a dar siempre una de cal y una de arena, ¿no? Lo positivo, totalmente de acuerdo, en valoraciones, muy atractivo. En valoraciones. En fundamentales, interesante, pero claro, el sector industrial, en cuanto gana un poco de dinero, vienen los gobiernos y te cuentan el engaño de los beneficios caídos del cielo y lo hunden a impuestos. En vez de incentivar ahora a la industria que tendría que estar invirtiendo, lo que están haciendo es penalizarla. Entonces, yo siempre le quito un par de puntos de valoración. Exactamente. ¿Sabes? Cuando me dicen, no, el PER está muy bajo, el Enterprise Value, el EV/EBITDA, ¿verdad? Sí. Está muy bajo, le digo, sí, pero métele 2 puntos más por riesgo político, que luego te llevas el susto. No, completamente de acuerdo. Es un sector que está muy regulado y además tiene mucha, pues es donde el político mete mano a la primera de cambio. Y efectivamente yo creo que hay que recogerlo en la valoración, esa penalización la tienes que incorporar en la valoración. Pero lo que es verdad que dice Gustavo es que incluso introduciendo esa penalización por riesgo político, puede ser interesante. Es que ha caído mucho, es que hay cosas que han caído un 70% en un mercado al alza. Y además empresas que son muy buenas, que están muy bien gestionadas, que están gestionadas por sus dueños, que practican la política de skin in the game, que pagan a sus empleados con acciones y que a priori tienen una buena cuota de mercado y sabes perfectamente que tienen margen de seguridad. Es complicado que esas empresas pierdas dinero con ellas, ¿no? Sí, desde luego ahora sí se puede decir que
que se ha descontado la gran mayoría de los riesgos más importantes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Cuando analizamos las oportunidades de inversión, lo que acaba de decir Gustavo es clave. O sea, que haya identidad de intereses entre los gestores de la empresa y los inversores y que se esté generando valor vía también la recompra de acciones. Gustavo, qué gusto tenerte aquí. Ya sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias, Daniel, por venir al programa. Seguiremos contando contigo y nos vamos a unos segundos de publicidad. No se lo vayan a perder. Vamos a ver unos gráficos clave sobre qué es lo que está pasando en la energía y en la economía. Gracias por estar con nosotros en Money and Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Estamos hablando de energía, estamos hablando de los grandes retos macroeconómicos e industriales que genera el entorno energético y del posible riesgo de una crisis energética. Claro, hablábamos al principio del programa, los políticos han cerrado la crisis energética de la Unión Europea en falso. ¿Y por qué hemos dicho en falso? ¿Por qué? Veréis, mirad, y aquí os explico por qué la energía también es un factor monetario. Fijaos, llega la invasión de Ucrania, hay una guerra, etcétera, y efectivamente, con los retos que eso genera geopolíticos, suben rápidamente las materias primas. Fijaos lo que ha ocurrido. Empiezan a subir masivamente los tipos de interés. Al subir los tipos de interés y empezar a contraerse la cantidad de dinero en el sistema, la subida de tipos de interés y la contracción de dinero lleva a una corrección generalizada de las materias primas. ¿Por qué? Claro, diréis, oye, si los retos geopolíticos son los mismos, si las necesidades de suministro, de hecho, están más ajustadas y además la demanda continúa robusta, ¿por qué bajan todas las materias primas al unísono? Menos cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Menos cantidad de dólares, mayor coste de dólares, es mucho más caro almacenar, transportar, tomar posiciones largas en materias primas y, a pesar de lo que estaba ocurriendo en el entorno de oferta y demanda, que continuaba siendo, como hemos comentado, primero, retos en el suministro, recortes de producción de la OPEP, recortes de exportaciones, sanciones a Rusia, etcétera, más reducción de las inversiones en petróleo y gas para los países desarrollados. Adicionalmente, claro, este es el índice de las materias primas globales, es decir, que las incluye a todas, aunque el peso del petróleo es mayor. Pero fijaos, el precio de los cereales, etcétera, etcétera, todos bajaron. Bien, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, ese efecto monetario placebo, lo podemos llamar, ha supuesto un enorme viento de cola para los países desarrollados. Es decir, el crecimiento de la economía de la eurozona, particularmente también de España, que es muy dependiente de la importación de materias primas, el de Estados Unidos, mejoraba. ¿Por qué? Porque las importaciones de materias primas eran menores, el Producto Interior Bruto mejora por menores importaciones, entre otros factores. No el único, pero era un viento de cola importante. Mayo de 2023, la tendencia bajista en materias primas se rompe. Se rompe y comienza un periodo con dientes de sierra de tendencia alcista liderada por el petróleo. Esa tendencia alcista ocurre precisamente porque se dan la vuelta esos mismos factores. Empecemos, el monetario. Los bancos centrales empiezan a hablar de no subir más los tipos, de no reducir más la cantidad de dinero, de ser más prudentes, de esperar y ver. Empieza a, digamos, consolidarse una tendencia alcista por el efecto monetario. Por el efecto suministro. Todo lo que ya era un problema o por lo menos un reto significativo, las necesidades adicionales de suministro y los problemas geopolíticos, se han ido acumulando y empiezan a surtir efecto alcista. Por el lado de la demanda,
Durante todo este periodo, la demanda china era relativamente menor a lo que se estimaba, pero eso no significaba que fuera mala. Lo que pasa es que el petróleo y las materias primas se mueven por la demanda marginal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Empieza China a también empezar a consumir más dentro de un mundo que consume mucho más. Por lo tanto, cambio de tendencia y ese viento de cola de las materias primas en los mercados, en los países desarrollados, cambia. Mucha atención a este factor importantísimo, el monetario y el de oferta y demanda para la inflación a medio plazo. Vamos al siguiente gráfico en el que analizamos otros factores muy relevantes que afectan al problema de la energía en Europa. ¿Por qué tiene Europa una energía mucho más cara que Estados Unidos o China? No solamente mucho más cara, sino que en electricidad es aproximadamente el doble y en gas natural casi un poco más, casi llega al triple de cara en algunos casos. Claro, hablaréis, por supuesto, del precio del petróleo, del precio del gas, del efecto, todos los efectos que queráis. Luego están los impuestos. Un enorme nivel de impuestos. Estos, aquí lo que se muestra es los impuestos a los hidrocarburos, un enorme nivel de impuestos que hace que en muchos países el nivel impositivo a los hidrocarburos sea hasta del 58 al 60 y hasta el 70% del precio final. Claro. Entonces es normal que muchos de ustedes, cuando están viendo el precio de la gasolina o del diésel, digan, no me puedo creer porque cuando baja el precio del petróleo no bajan tanto los precios y cuando sube el precio del petróleo sube muchísimo y en realidad lo que pagamos, claro, se siguen aumentando los impuestos. Esto es para los hidrocarburos. Pero claro, para la electricidad, en electricidad también tenemos muchos retos en cuanto a ese enorme coste impositivo que reduce nuestra capacidad de adaptarnos a un entorno complejo. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico también hablamos de un factor absolutamente clave. Hemos dicho impuestos, hemos dicho precio de las materias primas, pero claro, hemos hablado de un problema de diésel y un problema de escasez de diésel en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aquí lo explica. Entre el año 2009 y el año 2022, en toda Europa, lo único que se ha hecho ha sido reducir capacidad de refino. Se han cerrado refinerías, se han reconvertido refinerías y claro, eso hace que lo que ya era una escasez de diésel relativa y perfectamente gestionable se convierta en un problema mucho mayor. En el momento en el que Rusia anuncia que va a prohibir las exportaciones de diésel a algunos países, ¿qué es lo que ocurre también? Que esa escasez aumenta. Pero pensémoslo un segundo. La reducción de capacidad de refino que se ha llevado a cabo por cierre de refinerías es casi 3 veces lo que exporta Rusia en diésel. Es decir, se han perdido 153 millones de toneladas de capacidad de refino. Un gran problema en cuanto a la seguridad de suministro, que se añade a esas enormes cargas impositivas que hay sobre los hidrocarburos. Si vamos al siguiente gráfico, lo que nos vamos a encontrar es con algo que me parece que es esencial, que es lo que estaba comentando sobre el aspecto de la escasez de diésel. El diésel es esencial para el transporte y es esencial para toda la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Lo que nos hemos encontrado es que los movimientos, en este gráfico cortesía de Bloomberg, los movimientos por parte de Rusia en cuanto a diésel, pues se han ido reduciendo. Pero ojo, porque mucha gente cuando habla de esta noticia inmediatamente pone el foco sobre la situación geopolítica en cuanto a la escasez de diésel. No, señor. En septiembre, los envíos de diésel global por parte de Rusia
han sido muy similares a los niveles que estaban en estos momentos previos. Es decir, que el gran factor que está llevando la escasez de diésel no es necesariamente el geopolítico, aunque afecta, pero lo que realmente está haciendo que el diésel vaya a puede encontrarse con importantes problemas en la segunda parte del año 2023, es más la decisión equivocada por parte de los países occidentales de ir cerrando refinerías y tener menos capacidad de afrontar ese reto de suministro que se puede generar siempre por cualquier otra razón. Por lo tanto, hay que monitorizarlo y hay que monitorizarlo de una manera cautelosa, sobre todo porque cuando, como hemos dicho en el editorial, si se reduce la capacidad de generar un cambio ante un reto geopolítico, entonces la dependencia de ese reto geopolítico es mayor, lo entendemos todos. Vamos al siguiente gráfico, porque hemos hablado de fortísimos impuestos en la gasolina y en el diésel, que llegan entre el 58 y 70% en algunos casos en los países de la Unión Europea, pero ojo, es que tenemos un problema muy importante con los impuestos y los precios de la electricidad en Europa, ¿vale? Claro, en los últimos meses hemos visto cómo entre enero y mayo de 2023 en España se sitúa entre los países que más ha empeorado en cuanto a precios de la energía, de la electricidad para los ciudadanos. Claro, el gran problema con el que nos enfrentamos en Europa es también de costes regulados y de impuestos. Vamos a ver, el precio de la electricidad siempre se le echa la culpa a la parte liberalizada, lo habréis escuchado en muchas ocasiones, y habréis escuchado que la liberalización es el problema. Sin embargo, la parte liberalizada no supone ni un 23% del precio total de la electricidad que nosotros pagamos. Aproximadamente más del 70% de del precio que pagamos por la electricidad viene de impuestos y costes regulados, es decir, costes decididos por los gobiernos, entre los que se encuentran muchos factores. Pero tampoco podemos olvidar que ese aumento constante del coste de la electricidad por decisión política nos lleva como ciudadanos a tener menos capacidad de consumo, a las empresas a tener menos capacidad de inversión, y no podemos desligar el problema industrial de Europa de unos precios de la electricidad absolutamente disparados y sobre todo absolutamente disparados con respecto a los países de nuestro entorno. Ustedes escucharán en muchas ocasiones, escucharéis que lo que hay que hacer, por lo tanto, es que el resto de los países suban masivamente los precios con más impuestos. Bueno, pues no podemos esperar, sinceramente, que China, Estados Unidos, la India, los países de nuestro entorno decidan, porque a nosotros nos apetece, llenar la factura eléctrica de sus ciudadanos de muchísimos mayores impuestos. No lo podemos esperar. Y esto es un riesgo. Para los consumidores domésticos. Primer semestre del año 2022, último dato publicado por Eurostat. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? España se encuentra entre los países que tienen una electricidad más cara de todos. Vuelvo a repetir, una enorme cantidad de impuestos. El gobierno dice que ha bajado los impuestos, pero claro, se olvida de los impuestos encadenados. Hay impuestos en la parte que se llama liberalizada a la hidráulica, a la nuclear. Tenemos el impuesto del CO2, tenemos los impuestos a la distribución, al transporte y a la generación. Y además, por supuesto, el impuesto eléctrico, etcétera. Bueno, un coste muy elevado porque, claro, estamos entre los países que tienen un mayor precio de la electricidad, y esto que lo llamaban lo de la excepción ibérica, lo recordaréis, mayores precios de la electricidad. Ojo, pero es que la renta per cápita de los ciudadanos españoles, ajustada por poder adquisitivo, los salarios en España son mucho más bajos.
porque nosotros estamos por encima en precios de la electricidad, pero estamos 15 puntos lejos de la media de la Unión Europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Esto es un problema gigantesco para la competitividad, para la industria, para el consumo y para el país en general. Claro, y vuelvo a repetir que no pueden echarle la culpa a la parte liberalizada, porque además la parte liberalizada está llena también de impuestos. Un problema enorme dentro de lo que son los países que lo tienen más elevado y además un diferencial muy significativo de precios. Ahora, me parece impresionante ver España entre los países con un precio más alto de electricidad para los ciudadanos, mientras el gobierno se dedica a la propaganda a decirnos que es que la excepción ibérica ha bajado los precios. No solamente no los ha bajado, ojo, sino que lo que pagamos, además de ser superior, ¿por qué? Porque la excepción ibérica no es ninguna excepción. El coste del gas que no pagas por la parte de generación, lo estás pagando por otro lado en un sobrecargo en la factura. Por eso en la factura no aparece ese dato aparentemente tan propagandístico que nos cuentan. Pero impresionante la diferencia, y vuelvo a repetir, comparado con nuestro nivel de renta per cápita ajustado por poder adquisitivo, es todavía peor, imaginaos, ¿no? Esto es lo que debemos tener en cuenta con respecto a la competitividad. Y esto es lo que necesita, claro, nos dicen, no, lo que necesita es más intervención gubernamental, pero si el precio de la electricidad es de los más intervenidos de todo el mercado, claro, entonces, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es más competencia, lo que necesita es más innovación, lo que necesita es que se deje a las empresas respirar, ¿no? La parte liberalizada no es el problema, la parte de los costes regulados y los impuestos es el gran problema. Por eso nos encontramos siempre ahogados con los precios de la electricidad. Vamos al siguiente gráfico, porque ya hemos analizado el problema impositivo, el problema monetario, y aquí veis ese diferencial de una manera mucho más clara, ¿de acuerdo? Volvemos a repetir. Todo esto está ocurriendo en medio de esa propaganda llamada la excepción ibérica, pero España tiene un coste de la electricidad muy superior a la media de la Unión Europea y de los más altos de la Unión Europea, pero ojo, este coste es superior también y mucho, más de un 30%, al de Portugal, que también tiene la excepción ibérica. ¿Cómo puede ser que España, que tiene ese concepto de la excepción ibérica, que se suponía que iba a ser una fuente de competitividad y una forma maravillosa de bajar los precios de la luz, uno, no los ha bajado, dos, otro país, Portugal, los tiene mucho más bajos? Uno, Portugal lo que no ha hecho ha sido cargarse su energía hidráulica. Gran problema en España. La energía hidráulica, por lo tanto, mitiga muchísimo la subida de los precios. Dos, Portugal no tiene una tarifa regulada que está 100% ligada al precio diario. Tiene una tarifa regulada que está ligada al mercado de futuros. Por lo tanto, los precios están más ajustados y son menos volátiles. Tres, Portugal lo que no se ha dedicado es, como España, con esa equivocada excepción ibérica, España transfiere a Francia, a Portugal también, y a otros países más de 1.500 millones de euros, porque claro, ¿qué es lo que está haciendo? Está disfrazando el precio mayorista, el liberalizado, ¿de acuerdo? Pero en nuestra factura, la nuestra, la de ustedes, la vuestra y la mía, en nuestra factura, eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos lo están pasando por otro lado. Uno de los costes, esto es un problema de competitividad y es un problema claramente de ineficiencia por diseño político. Hemos hablado de electricidad, hemos hablado de gasolina, vamos a ver el siguiente gráfico en el que vamos a analizar uno de los temas que siempre se esconden, ¿de acuerdo? Porque claro, me dicen, bueno, Daniel, pero es que el precio de la electricidad mayorista se ha disparado por el precio del gas, entonces hay que sacar el precio del gas del precio mayorista. Ojo,
Una de las razones fundamentales en Europa por la que se ha disparado el precio mayorista y muy por encima de los precios de otros países es el precio del CO2. ¿Qué es eso del precio del CO2? Un impuesto encubierto. Esto es el coste de las emisiones de CO2. El coste de las emisiones de CO2 durante muchos años ha sido muy bajo y además ha estado fluctuando en niveles que no cambiaban significativamente. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 2018? A partir del año 2018, en la Unión Europea, como no les gusta o como no les ha gustado a los políticos que el precio no subiera, empiezan a limitar todavía más los derechos de emisión que se le conceden a las industrias. Empiezan a limitar y al limitar la oferta en una economía en la que todavía hay una fuerte demanda, el precio de esas emisiones de CO2 se dispara, y cuando os digo se dispara es que estamos hablando de 6-7 veces el precio al que estaba previamente. Claro, esto también es por diseño político y esto se paga y esto lo pagamos. Esto es un impuesto. Claro, muchos de ustedes, vosotros, muchos políticos dicen, claro, es que hay que pagar por contaminar. Bueno, la Unión Europea es un 9%, un poquito menos, de las emisiones de CO2 del mundo y el 100% del coste. Nos estamos disparando en el pie ante una medida que nos hace mucho menos competitivos y que solamente tiene un efecto recaudatorio. Los países de la Unión Europea recaudan por esta medida más de 20.000 millones de euros. No existe una medida más recaudatoria y, sobre todo, y más importante, con menos efecto real sobre el cambio energético. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí el consumo de carbón de Alemania ha aumentado. Increíble, es absolutamente alucinante, ¿no? Por lo tanto, el coste del CO2, cuando nos comentan que el problema de la formación de precios en el mercado eléctrico es el gas, cuando nos comentan que el problema de los precios de la electricidad es la parte liberalizada, lo que no nos dicen es que en la parte liberalizada hay toda una cantidad de intervenciones gubernamentales y de impuestos que nos intentan vender como si fuesen algo que no tiene nada que ver con las decisiones gubernamentales. Limitar la oferta, disparar el precio. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos los suben. Vamos a ver este siguiente gráfico que nos explica también ese factor monetario que hemos comentado con Gustavo y que hemos comentado al principio del programa. Vamos a ver. Estamos viviendo un periodo en el que las principales monedas del mundo están perdiendo poder adquisitivo a una velocidad mucho mayor, las principales monedas fiduciarias de los gobiernos, a una velocidad mucho mayor a la de los años que considerábamos ya de entrada de fuerte pérdida de poder adquisitivo. Ese proceso inflacionario se nota mucho también en un oro que permanece como reserva de valor. Al final, cuando hablamos de costes de la energía, no podemos olvidar el efecto monetario. Claro, si tenemos una moneda que además pierde poder adquisitivo, nuestra debilidad con respecto a Estados Unidos es mucho mayor. Es decir, la Unión Europea, con un euro que empieza fortaleciéndose, pero luego rápidamente pierde fuelle por una política extremadamente laxa, también sufre por los dos lados. Aumenta la inflación y además aumenta la inflación con respecto a Estados Unidos, en el que también tienen un problema de pérdida de poder adquisitivo, porque esta es la clave, que cuando se habla de monedas fiduciarias, estas monedas están referenciadas normalmente al dólar. Claro, si el dólar pierde poder adquisitivo y la moneda con la que comparamos con respecto al dólar pierde poder adquisitivo, está perdiendo mucho más, ¿de acuerdo? Y ya no lo quiero comentar con respecto al oro. Este factor es clave para la energía, ¿eh? La
energía, las materias primas, no causan la inflación. La energía, las materias primas, son una consecuencia de la inflación. Más cantidad de dinero, más pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiduciaria y búsqueda de protegerse de la inflación en activos relativamente escasos y valiosos. Igual que cuando intentamos protegernos de la inflación comprando inmobiliario, que ha sido tradicionalmente un factor de reducción del riesgo de inflación y de mantenimiento del poder adquisitivo de los ahorros, el mundo también, ante un desplome del poder adquisitivo de las monedas, también busca protegerse de la inflación con materias primas. Las materias primas no causan la inflación, son una consecuencia. Por lo tanto, si nos vamos a esa situación y además vamos al próximo gráfico en el que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los tipos de interés, resulta que mientras ese viento de cola de la caída de las materias primas gracias a la subida de tipos de interés de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, etcétera, nos hemos olvidado que China ha empezado a implementar un plan de estímulo. Según Bloomberg Economics, la combinación de los distintos factores que han puesto en marcha en China para fortalecer el crecimiento económico podría añadir hasta 2 puntos de crecimiento económico a la economía china. Bien, no sabemos si eso va a ocurrir o no, eso por supuesto son estimaciones, pero lo que sí es importante es entender que este estímulo en China, que viene porque tienen la capacidad monetaria, no han estado imprimiendo dineros como locos, no tienen una inflación elevadísima como nosotros, etcétera. Este incremento, desde luego, va a poner más presión en la combinación de oferta y demanda que hemos comentado. Porque claro, hasta en ese periodo de bajada de las materias primas, China estaba consumiendo bien, estaba consumiendo más, pero no estaba consumiendo tanto como se estimaba y las materias primas, el precio de las materias primas los dicta la demanda marginal, no la combinación de oferta y demanda por sí. Vamos al próximo gráfico. En el próximo gráfico nos vamos a encontrar con otro factor clave, que es, esta es la recuperación de la eurozona, de los países de la eurozona, con las últimas revisiones de Producto Interior Bruto de los países, desde Italia a España, desde el año 2019 hasta el año 2023, el último trimestre, el segundo trimestre. ¿Bien? Vale. Irlanda ha crecido un 28,7, Polonia un 7,2, Portugal un 4,4, luego dicen que somos el motor, Bélgica un 3,8, un país que normalmente no crecía, la Unión Europea un 3,1, Italia un 2,1%, España sigue a la cola en un 2%, Francia muy cerca y Alemania, que lleva sufriendo por sus errores energéticos un montón. Bien, un buen montón. Este factor incluye el viento de cola que os comentaba antes con la bajada de las materias primas entre 2022 y principio de 2023. Este ligero repunte de la economía europea ha sido favorecido por unas materias primas muy baratas. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Desde luego no va a funcionar como viento de cola. Pero claro, cuando ya se ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la Unión Europea y de la eurozona, y además la recuperación, como muestra el gráfico, España sigue quedándose a la cola, y se terminan los vientos de cola que vienen por circunstancias exteriores, el riesgo hay que tenerlo en cuenta. Esto es un factor esencial. Y el último gráfico, vamos a comentar el impacto en el otro lado del Atlántico. Gracias a Focus Economics por esta fantástica tabla de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Veréis, en Latinoamérica el factor energético, factor monetario, muy importante. Y Latinoamérica se enfrenta a una década perdida. ¿Por qué? Muy bajas estimaciones de crecimiento,
alucinante pensar que Latinoamérica, con el potencial que tiene, va a crecer mucho menos que los países, algunos de los países desarrollados, y muy preocupante ver contracción económica en Argentina, eso desde luego, imprimiendo dinero para el pueblo, pensadlo, imprimiendo dinero para el pueblo. Veréis, mirad lo maravilloso de imprimir dinero para el pueblo, 116%, 129% esperado de inflación, menos 0,2, menos 2,5 crecimiento. Toma efecto positivo monetario de imprimir. Ahora no os voy a contar lo de Venezuela. Lo de Venezuela es que ni aparece el nivel de inflación. El nivel de inflación estimado está en el 298%, pero ojo, es que viene de inflaciones del 1.589%. Bien, elevada inflación, bajo crecimiento, gran problema para Latinoamérica. Chile no crece. Colombia creciendo muy poco, eso sí, un poquito mejor que Latinoamérica en conjunto, pero con elevadísima inflación. ¿Por qué viene esta elevadísima inflación en Latinoamérica? Muy sencillo, déficit comercial más déficit fiscal, una depreciación de las monedas y un empeoramiento de la confianza en el entorno monetario, a pesar de los aumentos de exportaciones y de la mejora del entorno de las materias primas. Ese es el gran talón de Aquiles de Latinoamérica, el monetario. Y encima, si todavía hay gente que lo que quiere es copiar lo que hace Argentina o lo que hace Venezuela, todavía peor, porque aumentan todavía más esos desequilibrios. Hemos visto esa interconexión entre energía, dinero, cantidad de dinero, coste del dinero, política monetaria y política fiscal. Importantísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene aquí en Money and Markets. Disfrutad de la semana.